Fuerte, polémico, claro, concreto, contundente, convencido. Ahora en Sin Vueltas, Guillermo Sicardi. Y está ahí efectivamente ya hace un par de minutos esperando. Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro, esperando tranquilo ya de cuarentena, imagínate, 2 minutos, no es nada la especie. No cambia nada. La paciencia es una virtud que estamos aprendiendo a cultivar día a día, ¿no? Sin duda que es así. Nuevos hábitos. Bueno, Guillermo, los datos con respecto a esta pandemia de coronavirus, su impacto en la economía y en el mundo laboral, caen como una cascada todos los días, ¿no? Hoy veíamos declaraciones, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional diciendo que la recuperación parcial de la economía global no se va a producir hasta 2021. Estamos en un momento de crisis parecida a la de 1929. Ayer veíamos declaraciones de la Organización Mundial de Comercio que decía que el comercio internacional iba a caer como 1/3 este año. Vemos los números de cómo crecen las solicitudes por subsidio de desempleo acá en nuestro país, llegando a cifras récord. Todavía es imposible estimar en realidad el impacto. Estos son los primeros números, no sabemos cuándo esto va a terminar. Lo cierto es que el golpe va a ser fuerte y desde ya varios están pensando en cómo vamos a seguir de esto. De hecho, vos en tu columna anterior empezabas a esbozar un posible ejemplo de salida y de cambios y reformas que había que aprovechar en este momento para mejorar algunas cosas pendientes del Uruguay. Pero hay muchísimas teorías y hipótesis. Hay gente que incluso dice hasta que después de esto no va a existir más el capitalismo, o por lo menos se va a reformar de una manera en que vamos a ir a un sistema bastante diferente al actual. ¿Qué pensás vos de todo esto? Mira, Alejandro, yo creo que es al revés. De esto se sale con más capitalismo, porque el capitalismo en definitiva es un sistema que fomenta la iniciativa privada, fomenta la creación de empresas y de empleos genuinos y también fomenta una buena administración del dinero, porque básicamente el que invierte es quien pone la plata. Vos tenés 4 maneras de gastar dinero. Una es gastar el dinero que tú mismo generaste en vos mismo. Y esa es la manera más eficiente, porque uno sabe lo que le costó ganarlo y sabe también el placer o el beneficio que le va a provocar hacer ese gasto. Y esa ecuación uno optimiza, ¿verdad?, esos ambos factores, el esfuerzo en conseguir el dinero y el disfrute o el beneficio en invertirlo. La segunda manera es gastar tu dinero en otros. Es como cuando tenés que hacer un regalo, por ejemplo. Entonces ahí también vos procurás ser eficiente, que el regalo, digamos, luzca más del costo, ¿verdad?, porque querés quedar bien con la persona que le agradás, pero no derrochás dinero. Ahora, las otras 2 maneras de gastar el dinero es donde empiezan los despilfarros. Es cuando vos gastás el dinero de otros en vos. Esto pasa mucho en las empresas, cuando alguien tiene que viajar y viaja por la empresa con los gastos pagos. Cuando el individuo la semana pasada viajó de vacaciones con la familia, fue a un hotel de 3 estrellas y comió en un restaurante de comida rápida. Ahora, cuando viaja por la empresa, se va al hotel de 5 estrellas y come en un restaurante de 5 tenedores. ¿Por qué? Porque gasta la plata ajena. Y la peor manera de gastar, la manera de más despilfarrar, es cuando vos gastás la plata de otros en otros. Es es lo que hacen los políticos y lo que hace el Estado. Le saca dinero a unos para dárselo a otros. Y ahí está el enorme y gigantesco despilfarro que hemos tenido con las políticas socialistas, estatistas o intervencionistas, no solo de estos últimos 15 años del Frente Amplio, sino de 80 años de políticas muy intervencionistas que tiene el Uruguay. Y la manera que tenemos para salir ahora, donde van a haber menos recursos, porque la gente va a estar más asustada, va a estar más conservadora en sus inversiones, porque ya vimos lo que pasa. En 15 días de inactividad, la cantidad de gente que se cayó, ¿verdad?, del precipicio, estaban al borde. Entonces, todo el mundo va a estar más cuidadoso. Por lo tanto, esa menor masa de dinero, ¿a quién se la vamos a dar para que la invierta? ¿A un político? ¿A un burócrata?
a un sindicalista que en sus vidas particulares nunca invirtieron nada y nunca sacaron adelante un proyecto, o vamos a dejar que ese dinero lo gestionen y los administren las personas que tienen la vocación y los talentos para hacerlo, que son los empresarios? Por eso estuvo muy bien el doctor Lacalle el otro día cuando dice, no, yo no le voy a poner impuestos al capital, a castigar a ese individuo, a sacarle plata, porque esos van a ser los caballos que tiren del carro. Y así es como han salido, ¿verdad?, las economías que han prosperado en la historia de la humanidad, ha sido con más libertad, no con menos libertad. China explotó y mejoró su condición económica cuando abandonó, desde el punto de vista económico, las políticas socialistas y comunistas y fue un sistema más de libre mercado. Y lo mismo le pasó a Estonia cuando salió debajo del ala rusa, del ala subcomunista rusa, y así han prosperado todos los países, y Nueva Zelanda, que hablamos la semana pasada, también ha sido un ejemplo al respecto. Así que yo creo que es exactamente al revés. Ahora sale con más libertad. Guillermo, una cosa es la libertad de la economía, la libertad de empresa, de comercio, que la actividad económica esté llevada adelante por agentes privados y no por el Estado. Y otra es el alcance del Estado en situaciones de crisis como esta para llegar a los más necesitados, ¿no? Una cosa es el intervencionismo del Estado en la actividad económica, llevando adelante empresas estatales que a veces tienen problemas de ineficiencia y demás, pero otra es, por ejemplo, bueno, los que van quedando al costado del camino en este momento, que no tienen trabajo, que son despedidos o que estaban en la informalidad, bueno, precisan una mano. Y ahí es donde muchos autores y periodistas dicen, bueno, esta es la obra del Estado en ese sentido. También hay otros que destacan que, al ser esta una emergencia sanitaria, el tema del desarrollo de los servicios de salud del Estado también han servido en algunos lugares para reducir los efectos de esta crisis o para que mucha gente tuviera la atención que necesita. ¿Cómo ves esa otra parte de las funciones del Estado en esta situación? Bueno, el Estado tiene cometidos esenciales y cometidos secundarios. Los liberales creemos que el Estado tiene que concentrarse en sus cometidos esenciales, que son justamente, uno de ellos es darnos seguridad física a través de la policía, de las Fuerzas Armadas, seguridad para con nosotros, con nuestras vidas y con nuestra propiedad. Nosotros queremos salir a la calle tranquilos sin que nos roben y tampoco que nos asalten nuestras casas, y ahí el Estado tiene que estar muy presente, cosa que no está, y no lo ha estado en estos últimos 15 años, justo donde tiene que estar, no está. El Estado también tiene que, mantiene sus potestades y sus obligaciones como la policía sanitaria, ¿verdad? Porque mira lo que pasa, por ejemplo, con poblaciones indisciplinadas, como pasó en Italia o en España, donde mucha gente en forma libre y voluntaria salió y no se cuidaba y contagió a todo el mundo. Bueno, el Estado tiene que evitar eso, no para restringir la libertad, sino para darle seguridad a los ciudadanos. Entonces, cuando pasan estas crisis, cuando hay una guerra, cuando hay un tsunami, el Estado puede formar y cumplir su rol de articulador y evitar que esas personas que están más débiles por la situación tengan un apoyo. Ahora, de cualquier manera, si la sociedad uruguaya hubiera destinado durante los últimos 50 años menos dinero a despilfarrarlo en ANCAP, en Antel, en Pluna, en el MIDES, en empleados públicos, y ese ahorro la gente lo hubiera podido capitalizar, capaz que mucha gente hubiera tenido como tenés un seguro del auto, o tenés un seguro de la moto, o un seguro de la casa, podrías tener un seguro para estas contingencias. Y entonces el Estado no tendría ese rol tan protagónico. Porque en los países liberales, más libres, el Estado no está ausente. ¿Vos te crees que en Nueva Zelanda el Estado está ausente? No, no está ausente. El Estado brinda educación y brinda salud, etcétera, pero primero lo hace en forma eficiente. Lo hablamos muchas veces, eligen a los directores de las empresas públicas y a los
directores generales de secretaría de un ministerio, nombran un gerente general, que lo eligen empresas de selección de personal, le ponen metas y le evalúan el desempeño. Y además tienen un compromiso de metas, un contrato de metas que les llaman, si lo cumplen bien y si no lo cumplen, para afuera. No hay inamovilidad, para empezar. Y segundo, en los países más libres, donde hay menos estatismo, el porcentaje de la población pobre o que necesitan apoyo es realmente insignificante, no debe llegar al 3%, al 5%, si querés, de la población, a reventar. Entonces ahí, sea el Estado, sea una iglesia, sea una ONG, pueden destinar dinero a dar esa cobertura, pero en realidad la inmensa mayoría de la gente no necesita de esos apoyos porque los costos de la economía en general son más bajos, la luz, el agua, las cosas básicas no precisan. Incluso ahora en Nueva Zelanda, con el parate, el Estado, que tiene reservas, que tiene fondos, que tiene ahorro y que es eficiente, puede salir al auxilio de la gente y durante este periodo a muchos les están dando X cantidad de dólares por mes, a los que están parados, y pueden prorrogar pagos de impuestos y demás. Entonces, en toda sociedad, en la sociedad capitalista, también funciona la verdadera solidaridad, que es el apoyo circunstancial a la causa o empresa de otros. Y esto no solamente uno lo hace por altruismo, lo hace por pura racionalidad. A nadie le sirve que vos estés en tu casa muy bien, muy sano y muy protegido, si cruzando el muro de tu propiedad están todos los Walking Dead, ¿no? Los zombies ahí que no pueden asomar la nariz porque te comen. A nadie le sirve que en la sociedad la gente caiga en la pobreza o en la ignorancia. Entonces ahí se arma una red para que justamente esos individuos no caigan. Y bueno, y por eso creo que el Estado tiene un rol más de articulador, pero no empezar con estas locuras de vamos a ponerle plata a la economía y a inyectar dinero y hacer esas locuras que ya sabemos cómo termina. Está buena esa puntualización que haces sobre cuáles son los fines y el alcance del Estado desde la óptica liberal, que es la tuya, porque en estos días se podía escuchar a mucha gente de otras ideologías más estatistas diciendo, ahora los liberales que se pasan despotricando contra el Estado lo están llamando, lo están pidiendo, se dan cuenta de que lo necesitan. Pero bueno, hay que hacer una distinción como la que vos hacías entre dónde es legítimo o conveniente que intervenga el Estado y dónde no. Y ahora que hablamos de esto, Guillermo, me traes a la memoria una declaración muy reciente de José Mujica, nada menos, que en esta audición que tiene por radio semanalmente en M24, esta semana, hace 2 días nada más, estoy leyendo acá una nota del diario El País para acordarme bien las declaraciones, habló sobre este tipo de cosas y dijo, hablando del caso de Uruguay, ¿no? Dice, nuestras burguesías nacionales, si no están apuntaladas por el Estado, no van a tener jamás el coraje de pelear con el mundo. Y agrega, nuestra dependencia frecuentemente con empresas de intereses mundiales no es otra cosa que el reflejo de la debilidad congénita de nuestras burguesías nacionales. No las critico, las compadezco, que no es lo mismo. ¿Qué opinas de esa visión que tiene Mujica y que tienen varios otros de que como que tenemos una especie de capitalismo subdesarrollado al fin y al cabo, ¿no? Porque nuestras empresas no son lo suficientemente fuertes como para competir en un capitalismo real y precisan esa muleta del Estado, más allá de lo que sea su discurso? Bueno, eso es un gran error conceptual y eso es lo que ha llevado también a que Uruguay tuviera durante décadas una clase empresarial muy prebendaria, muy dependiente de los beneficios que el Estado le iba a dar. ¿Por qué? Porque, mirá, yo trabajé en la industria textil, fui gerente de comercio internacional de 2 importantes industrias textiles uruguayas. Y la industria textil uruguaya viene protegida de la década del 50. ¿Qué quiere decir eso? Que me acuerdo, las fábricas no cambiaban los telares, tenían telares con 50 años de antigüedad. Entonces, para que tengas idea, un obrero, un operario atendía un telar, a lo sumo 2 telares, porque se rompían los hilos, porque la máquina era vieja. Los telares nuevos en ese momento, te hablo por el año 90, 94,
poco, un operario podía atender hasta 8 y 10 telares, porque eran más modernos. Entonces, ¿por qué los empresarios no invertían en cambiar los telares? Porque habían aranceles altos que si el empresario uruguayo, si una mercadería, no sé, una camisa, costaba 100, el empresario uruguayo la fabricaba a 150, entonces le ponían un arancel del 100% para que la camisa del exterior costara más cara que la nacional. Eso no es defender la industria nacional, porque en definitiva estás defendiendo los puestos de 1.000, 2.000, 3.000 personas, pero estás embromando a 3 millones de consumidores que todos los días pagan la camisa, el pantalón, los zapatos más caros. Ahora, ese es el tema. Entonces, ahí se apañan el político con el empresario y el sindicalista. ¿Y quién queda fuera? Juan Pueblo. Además, el Estado uruguayo, ¿qué va a defender frente a las grandes empresas multinacionales? Es una estupidez lo que dice Mujica, porque los productos se compran y venden de acuerdo a su calidad, a su precio. Si Mujica está preocupado por la competitividad de las empresas uruguayas, no hubiera cometido los disparates que cometió durante su gobierno. Si está tan preocupado porque las multinacionales tengan tanto poder, no hubiera aprobado la ley de inclusión financiera que le dio a los bancos la papa en la boca y han ganado fortunas porque el Estado le hace pasar todas las cuentas y los pagos por allí. Y no le hubieran dado a UPM todos los beneficios que le dieron, que UPM no va a pagar un centavo en Uruguay porque está exenta de impuestos, le van a construir un tren, le van a hacer carreteras, le sacan a las hordas y a las patotas sindicales. Entonces, esa es la manera por que invierte. Si tú le das esas mismas condiciones a UPM, a cualquier comerciante, desde un kiosco de golosinas, una fábrica o en el campo, yo creo que la gente va a invertir, porque la gente, ¿por qué no invierte? Y en estos momentos de crisis, el único que está dispuesto a ponerla es el Estado, porque no hay certidumbre, no hay certidumbre. Ahora, si vos le das la certidumbre, como le dieron en el contrato de UPM, yo no tengo dudas que enseguida aparece la gente a invertir y a generar empleo. Seguro, sí. Guillermo, la última pregunta por mi parte, porque bueno, tenemos que ir redondeando en algunos minutos. Algo de esto hablaste en tu primera intervención, pero quiero volver. Viste que en la conferencia de prensa del otro día le preguntaron a Lacalle el tema de si estaba pensado en el marco de esta emergencia sanitaria gravar al capital para que aporte un poco más, un poco a esta situación. ¿Vos cómo ves esa propuesta? Primero, ¿te parece necesaria? Segundo, ¿te parece conveniente? Mira, primero que no me parece ni necesaria ni conveniente. El problema del Uruguay no es que la actividad privada paga poco impuesto, ni el capital, ni el gran capital paga poco impuesto. El problema está en el excesivo gasto que hace el Estado. Primero, mucho gasto, y el segundo, el mal gasto, ¿verdad? Fijémonos, recordemos, hay que recordar, no hay que olvidarnos. ANCAP, con un monopolio de un producto básico, se patinaron 2.000 millones de dólares. Fíjense que todo este escándalo de la pandemia y toda esta cosa horrible, el fondo del coronavirus son 400 millones de dólares. ANCAP se patinó 5 veces más. Ese fue Daniel Martínez con su famoso plan estratégico y Raulito Sendic ejecutándolo desde ANCAP, 2.000 millones. Seguimos con el Fondes, con Pluna, con Aratirí, hay un gran despilfarro. Entonces, si queremos ahorrar dinero, no es sacándoselo a la actividad privada, que además ese privado, por más dinero que tenga hoy, está amenazado por esta crisis mundial. Va a estar preocupado por mantener su fábrica abierta, sus clientes activos, para poder cobrar lo que tiene que cobrar y pagar las deudas y los préstamos. Bastantes preocupaciones tiene cualquier empresario privado, desde el más humilde al más rico, con la situación actual y con la competencia normal de todos los días. Los que no están preocupados, los que están con una paz mental, espiritual y económica desde hace 100 años en este país, es el Estado, los empleados públicos, los políticos y las empresas que viven rondando al Estado. Es ahí donde hay que atacar. Además, el otro factor, los que sacan adelante una economía adelante no es el Estado. Ya, a ver, ¿dónde el Estado nos sacó adelante? Miren las pérdidas que ha generado el Estado. Es más, ahora cuando Isaac Alfie
asume la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, hace un análisis de la situación de las empresas públicas, y el saldo total es que tienen un déficit de 500 millones de dólares, una locura. Entonces, ¿seguimos insistiendo, dándole la plata para que termine en ese agujero negro? No. Los que van a sacar esto justamente son los empresarios. Y vos tenés tres maneras de poner impuestos. Un impuesto lo podés poner a los ingresos, es decir, cuando la plata entra, ñácate, le pones el impuesto. Eso es básicamente el impuesto a la renta de las personas físicas, que es mentira que es un impuesto a la renta, porque la renta es la diferencia, ingresos-egresos. El IRPF es un impuesto a los ingresos. El segundo lugar, el segundo estadio donde vos podés grabar es en el consumo. Ahí viene el IVA, cuando el individuo saca su plata y la gasta. Y luego podés castigar o gravar al patrimonio, al capital, al dinero. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Si vos le vas a decir a alguien que por traer dinero a un lugar, a un país, se lo vas a castigar, enseguida va a ir y va a invertir el dinero en otro lugar, o directamente no lo va a invertir, que es lo que pasa en Argentina. En Argentina las empresas pierden plata, o sea, pagan más de impuestos y de costos y de burocracia que la utilidad puedan tener. El gobierno argentino en los últimos 80 años va a ir ahora, acaba de entrar en el 9º default, y además le ha robado el dinero a sus propios ciudadanos, se lo robó mediante inflación, que es una manera de robar oculta, se lo robó especificando los depósitos en dólares, se los pasó a pesos a un tipo de cambio conveniente, les congeló las cuentas, o sea, hizo todo ese tipo de barbaridades. Entonces, obviamente, ¿quién va a tener ganas de invertir allí? Por eso, es más, el propio Astori y el propio Tabaré Vázquez, hay un montón de videos ahora circulando donde ellos explican por qué no le pusieron impuesto al capital. Incluso después de la reforma tributaria, los grandes capitales no quedaron grabados con tasas bajas por esta sencilla y obvia razón. Entonces, repito, las personas, porque el tema no es tener dinero, es saber qué hacer con él. Piensen ustedes, Alejandro, yo y la audiencia, ¿qué pasa si mañana te ganás, no sé, el 5 de oro, te ganás $1 millón o 10 millones de dólares? ¿Qué harías? Estoy seguro que la mayoría de la gente no sabe qué hacer, porque no tiene un proyecto. Y por eso mucha gente que a veces recibe un dinero de arriba, sea que ganó la grande o recibió una herencia, muchos lo terminan malgastando justamente por no saberlo. Y hay que reconocer que el que sabe manejar esto son los empresarios, y bueno, y que lo hagan, porque atrás de ellos generan empleo, generan riqueza, se pagan impuestos y mueven la economía. Muy bien, Guillermo, buenísimas estas charlas libres que tenemos cada tanto. A mí me parecen súper interesante el intercambio, y siempre llegan mensajes y comentarios. Dejamos por acá en esta oportunidad, y bueno, el viernes que viene igual tenemos la chance de seguir conversando. Te mando un abrazo grande, que tengas buen fin de semana, buena semana, y hasta el viernes. Igualmente a todos ustedes, un muy buen fin de semana. Que pasen bien.